Gracias, buenas tardes a todos. No, al revés, soy yo el que agradezco de corazón la invitación a estas jornadas, que me sumo a los comentarios anteriores de que tiene toda la impresión de que se van a convertir en un referente nacional en su ámbito, y para mí es un honor participar aquí. Además, es una oportunidad de visitar Elche, y es una oportunidad también de verme con viejos amigos. Y permítanme citar a uno de una forma muy especial, porque esto me da la oportunidad de saludar a mi buen amigo Miguel Ángel Sánchez, que ha sido para mí una persona muy referencial en mi vida, y por eso quiero rendirle este pequeño homenaje y agradecimiento. Porque a veces cuando se habla de personas importantes en la vida de uno, pues muy fácilmente se puede exagerar, ¿no? Pero yo no les voy a decir más que un dato. Soy miembro, como ha quedado dicho, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, uno de los grandes comités de Naciones Unidas. Y yo la primera vez que llegué a Naciones Unidas, a Ginebra, al Palais de Nación, no sabía nada, no sabía ni coger el autobús, ni qué autobús tenía que coger, ni por qué puerta entrar, ni cómo sacar la acreditación, y fue Miguel Ángel mi primer introductor en Naciones Unidas. Entonces, donde estoy ahora, pues en parte también se lo debo a su ayuda y a su generosidad. Dicho lo cual, pues a lo que hemos venido, que es, o al menos yo, hablar del derecho humano a la ciencia. Que así dicho, puede parecer a más de uno como una innovación, ¿no? Qué cosa más novedosa. Parece como un derecho emergente, le llaman algunos. Y la primera idea que quería compartir con vosotros, el tuteo que me sale ustedes en plural por la costumbre de haber vivido en América, pero la primera idea que quería compartir con vosotros es que no es ninguna novedad, no es ningún derecho emergente, es un derecho clásico, es un derecho canónico donde los haya. ¿Y cómo se puede demostrar esa afirmación? ¿Dónde están recogidos los derechos humanos como info en su instrumento principal? En la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Consultáis la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 27, ahí tenéis el derecho a participar en el desarrollo científico y en sus aplicaciones. Estudiaremos un poco más en detalle qué se trata esto. Pero la Declaración Universal, como todos sabemos, pues no era un tratado jurídicamente vinculante. Una vez aprobada la Declaración Universal en el 48, se procede a la preparación de los pactos, de los tratados que contienen las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y hay dos tratados: el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De nuevo, en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 15, aparece el derecho a beneficiarse del desarrollo científico y sus aplicaciones. Así que, primera idea, no estamos hablando de un derecho nuevo, estamos hablando simplemente de un derecho desconocido, de un derecho que no ha sido desarrollado, un derecho que no ha sido trabajado. Así que tenemos una excelente oportunidad de conocerlo, de trabajarlo y de desarrollarlo ahora. Y eso es en lo que estamos ahora, y esto es lo que quería compartir con vosotros a lo largo de de estos minutos. Tengo en el programa, si calculo bien, 45 minutos. Además tengo que agradecer a la presentación de las jornadas, que normalmente se alarga un montón. Pues la verdad es que os tengo que agradecer que habéis sido muy rápido, pues estamos cumpliendo horarios, así que no voy a ser yo el que empiece a fallar. Voy a intentar cumplir mi horario. Voy a dar una charla muy breve, quizá 25 minutos, media hora lo sumo, no quisiera más, para que hubiera al menos pues, un cuarto de hora o 20 minutos para comentarios o preguntas de cara al público. Hablar de un tema que tiene tantas vertientes o tantas posibilidades como el derecho a la ciencia en 20-25 minutos significa que me voy a dejar fuera un montón de asuntos. O peor todavía, voy a hacer muchas afirmaciones que no voy a tener tiempo para justificarlas suficientemente. Y alguna de ellas a lo mejor puede ser un poco provocadora. Pues mejor, porque eso significa que voy a dejar en mi charla muchas puertas abiertas, muchas ventanas abiertas, muchos hilos de los que tirar, y ojalá alguno de ellos os parezca interesante, y luego en el debate pues podamos sacar algunos de esos temas con los que os habéis quedado con ganas, o que queréis que lo comentemos con mayor profundidad. Pues si os parece que procedamos así.
Una mirada a la ciencia desde los derechos humanos y la diplomacia, era el título de la conferencia, y yo quisiera dividirlo en tres partes. Primero, una mirada histórica. ¿Por qué? Porque para entender realmente cualquiera de los derechos humanos, el derecho a la educación, cualquiera de ellos, es bueno conocer su historia. Pero si hay un derecho un derecho humano en el que es clave, en el que es imprescindible conocer la historia de su desarrollo, es el derecho a la ciencia. Si no se conoce de dónde viene, es difícil entender toda la ambición y toda la potencia que tiene el derecho a la ciencia. Una vez conocida un poquito la historia, podemos pasar al segundo punto de que es, bueno, está muy bien, existe y tiene su historia, pero ¿y qué consiste? ¿Cuál es su contenido normativo? ¿En qué obliga? ¿A qué obliga? ¿Qué derechos reconoce? ¿Qué libertades reconoce? ¿Qué obligaciones consecuentemente presenta para el Estado? Eso lo veremos, apuntaremos algunas cosas en el punto 2. Y por fin, en el punto 3 hablaremos de actualidad y de diplomacia científica. Hemos dicho que es un derecho que ha sido un gran desconocido, que no ha sido desarrollado. En este momento estamos intentando pues eso, ponerlo al día. Entonces voy a compartir con vosotros qué trabajo estamos haciendo desde Naciones Unidas para ponerlo al día, y además cómo eso es un trabajo participativo y en el que finalmente pues os voy a invitar a tomar parte también. Bien, el contexto en el que nace. Esta es una foto pues, que todos reconoceréis. Se suele decir que es de Hiroshima, realmente la foto está más espectacular, es la de Nagasaki, pero bueno, pues para los efectos que creemos aquí es lo mismo. A lo que voy es que esta es una foto icónica porque marca un punto de inflexión en el siglo XX en la relación entre la ciencia, la sociedad, la paz, los derechos humanos. Si hay un momento en el que la comunidad internacional se da cuenta de lo que es la potencia de la ciencia, pensemos en la potencia de la física de principios del siglo XX hasta los años 20, puesta al servicio de la destrucción, de la guerra, es este momento en el cual pues, queda patente las consecuencias que puede tener la aplicación del conocimiento científico puesto al servicio de la destrucción. Si yo hago esta afirmación, muchos de ustedes, sobre todo los que tengan sensibilidad histórica, podrían pensar, bueno, pero eso es algo posterior, eso es algo que luego, con los años, nos hemos dado cuenta del significado de la bomba atómica, pero en aquel agosto del 45 realmente la comunidad internacional era consciente de esa lectura que estamos haciendo ahora de la ciencia puesta al servicio de la destrucción. Pues os pongo titulares de periódicos norteamericanos del día siguiente. Con la diferencia horaria son menos de 10 horas. En 10 horas ya estaba presente esa idea de punto de inflexión, de la relación entre la ciencia, de los límites de la ciencia, etc. Como veis, pues la bomba que ha cambiado el mundo, o el segundo titular, la ciencia americana abre una nueva época. Entonces, es en ese contexto histórico que se empiezan a reunir los redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para hacer ese famoso listado que hoy conocemos como Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, insisto, es el 10 de diciembre del 48, esto es el 45, estamos en ese contexto histórico. Hasta tal punto estamos en ese momento casi de desconfianza frente a la ciencia, porque muchas veces cuando se habla de la relación entre la ciencia, la sociedad, la crítica, de la desconfianza frente a la ciencia, se suele poner sus orígenes en los años 60, 70, la contracultura, el New Age. Sin embargo, en aquel momento del 45 al 48, esta sensación de que la ciencia puede tener sus peligros estaba muy presente. ¿Y por qué pongo esta presentación? Porque hasta el día mismo de la inauguración de la cumbre que crearía la UNESCO en el año 45, la UNESCO como tal no era UNESCO, era UNESCO. Y todos sabemos a qué corresponde la S de la UNESCO. La UNESCO es la Organización Mundial para la Educación, la Cultura y Ciencia. Es Science. La S es la de ciencia. Fue en la misma cumbre de creación que la UNESCO pasó a la UNESCO. Y esta fue una propuesta de Ellen Wilkinson, que era ministra de Educación británica. Como la cumbre fue en Londres, a ella le correspondía presidir la cumbre de creación de la UNESCO,
Y esta es la explicación que ella dio. Si hoy tuviéramos que explicar por qué la ciencia tiene que estar en un organismo internacional como la UNESCO, ¿cuál sería nuestra respuesta? Pues es muy importante para nuestro futuro, para el desarrollo humano, para el desarrollo sostenible. Sin embargo, el enfoque que le dieron fue el contrario. Fíjense, diciendo, aunque el nombre original de la asociación no menciona la ciencia, la delegación británica, insisto, era la presidencia, presentará una propuesta para que el nombre de la organización sea la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En estos días en que todavía nos andamos preguntando con aprehensión qué es lo que los científicos nos pueden hacer a la siguiente. Fíjense, toda la carga que esa explicación tiene detrás. Ese es el momento histórico en el que, entonces, como estamos aprensivamente pensando qué es lo que los científicos nos vamos a hacer, tiene que haber una forma de enganchar a los científicos con la comunidad internacional, con la responsabilidad internacional, etcétera, etcétera, con los valores. Y hay un segundo hito histórico en ese momento que afecta a la presencia de la ciencia en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que son, si les pregunto a qué corresponde esta fotografía, me dirán los juicios de Nuremberg. Sí, los juicios de Nuremberg tienen una parte que son los famosos juicios a los jerarcas nazis, que es lo que todos conocemos, y luego los procesos de Nuremberg siguieron con otros juicios específicos, juicios a los juristas, por ejemplo. Este es el juicio a los médicos. Este es el juicio el proceso que juzga a los médicos responsables pues, de las atrocidades de los experimentos, digamos, médicos en campos de concentración o hospitales para personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Aquí hay como unos 20, 17 de ellos fueron condenados a la muerte y de hecho 9 de ellos fueron colgados, con lo cual estamos hablando de un juicio muy serio. Pues bien, en ese contexto histórico se reúnen estos gigantes que son los redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, presididos por Eleanor Roosevelt, la mujer que está ahí en el centro, con participación de diversas personas. Entre ellos, el que está más aquí es René Cassin, que es francés, que es el que se le considera como la cabeza jurídica, el padre del armazón jurídico de la Declaración Universal. ¿Por qué le subrayo a él? Porque él es una persona judía de Bayona, que dejó a 40 y tantos familiares en los campos de concentración, de modo que cuando él tenía noticias de este juicio, pues lo recibía de una forma muy cercana. Pues bien, en ese contexto, que además él en sus memorias cita como en el momento en el que en la comisión en el Comité de Derechos Humanos estaban estudiando la incorporación de la ciencia en la Declaración Universal, era el momento en el que se estaban dando los juicios y les llegaba la información y que eso les afectó mucho. Pues muy bien. En este contexto empieza la negociación para la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se incluye en el derecho de todas las personas a participar en la vida cultural de la comunidad, a disfrutar de las artes y a beneficiarse y a compartir los beneficios que resulten de los conocimientos científicos. Esta es la primera versión. Si se dan cuenta, aquí hay una idea de derechos humanos en las que nosotros somos los sujetos de derecho y hay otros que hacen el descubrimiento. Están los sabios, están los científicos, están los investigadores, están los laboratorios que hacen los descubrimientos, invenciones, y nosotros como ciudadanos tenemos derecho a beneficiarnos de eso. Es una forma pasiva de beneficiarnos de algo que otros hacen. Esta era la primera idea en el borrador. Pero se discute este borrador, y sobre todo por influencia del miembro chino y del miembro libanés, dicen no, la ciencia no es solo sobre beneficiarnos de las aplicaciones prácticas, la ciencia es mucho más. La ciencia es querer saber, la ciencia es el modo más avanzado que los humanos tenemos de preguntarnos quiénes somos, cómo funcionamos, cómo funciona nuestro entorno, cómo interactuamos con nuestro entorno. Nosotros no solo que tenemos derecho a beneficiarnos de lo que nos hagan, tenemos derecho a enterarnos, a saber, a conocer, a querer participar cada uno en la medida de sus posibilidades. Fíjese que ideas tan novedosas que nos parecen de anteayer como Citizen Science, la participación ciudadana en la ciencia, que nos parece una cosa de anteayer solo posible con las TICs, estaba ya en ese debate, la participación ciudadana de cada uno. Entonces,
lo que queremos es participar en el avance científico, no solo beneficiarnos de él. Ahí hay una discusión muy seria entre dicen, bueno, eso es muy bonito, pero en el fondo nosotros no podemos participar porque nosotros no sabemos, los únicos que saben los científicos, y de ahí se lleva a un compromiso, que es la última, es la versión final y por lo tanto la actual de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que leemos muy rápidamente y decimos, tenemos derecho a participar en el progreso científico y en los beneficios de que él resulte. Aquí la idea importante es que aquí hay ya dos ideas. Esto es un compromiso entre dos ideas, entre los que decían nuestro derecho a participar en el progreso científico y los que decían nuestro derecho a beneficiarnos del progreso científico. Entonces tenemos ya una declaración que incluye un derecho que es a participar y a beneficiarnos. Es a hacer ciencia, a participar en las políticas científicas, a conocer, a interesarnos, a tener acceso y a beneficiarnos de las aplicaciones materiales. Este es el texto tal como queda finalmente en el pacto, pero a los efectos de lo que vamos es lo mismo, ¿no? De participar en el progreso científico y en sus aplicaciones. Hemos dicho al principio que la Declaración Universal es un documento importantísimo desde el punto de vista político, sin duda, pero desde el punto de vista técnico-jurídico, en principio, en el año 48, cuando fue aprobado, no era un texto jurídicamente vinculante, no era un tratado. Luego se puede discutir si con el tiempo ha ido adquiriendo carácter jurídico vinculante, que en principio sí se puede defender, pero bueno, en aquel momento no lo era. Por lo tanto, se necesitaba convertir la Declaración Universal en tratados jurídicamente vinculantes. Y eso se hace a través de los pactos. En concreto, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es el que incluye el derecho a la ciencia. Y les pongo el mapa de los estados que a día de hoy son parte, o si lo prefieren, han ratificado dicho pacto, que son 169. Y a los efectos de lo que aquí nos reúnen, pues todos los de nuestro entorno regional y cultural, todos los europeos, por supuesto, y los americanos, y los de América Latina. Muy bien, y por lo tanto tenemos un derecho que ya hemos entendido que por su historia tiene una parte de participar y otra parte de beneficiarse. Vemos que no solo está en la parte en el documento más importante de derechos humanos que puede haber, que es la Declaración Universal, sino en los tratados que contienen obligaciones conjuntas. Y ya vemos que obliga a España como a todos los países de nuestro entorno. Siguiente paso es, bueno, ¿y cuál es el contenido normativo? ¿Qué consiste este derecho? Lo voy a decir de una forma muy rápida, pero para dejar tiempo al debate, al que le apetezca entrar un poquito más en las tripas de esto. El derecho tendría el derecho a participar, ya lo hemos dicho esto desde el origen, a participar en hacer ciencia, cada uno dentro de sus limitaciones, la participación ciudadana, a participar en políticas públicas de ciencia y tecnología, de la misma forma que queremos participar en las políticas educativas de nuestro entorno, queremos participar en las políticas educativas de ciencia y tecnología, participar en el control de riesgos, para lo cual es necesario que conozcamos todo, acceder no solo es acceder a la vacuna, que también, o al medicamento, muy importante, obviamente, es acceder al conocimiento abierto. De nuevo, Open Access, que nos parece un concepto de anteayer, estaba en los debates de la Declaración Universal desde el 47 al 48. Acceder a los medios. Hoy hacer ciencia sin acceso a Internet parece un poco difícil. Hay obligaciones por parte del Estado de conservación, de desarrollo y de difusión de la ciencia. Hay derechos de los que hacen ciencia en libertad de investigación científica y de comunicación con otros científicos. Y por fin hay una obligación, aunque sea más difusa, del fomento y el desarrollo de la cooperación internacional en materia de ciencia y tecnología. Estos son algunos aspectos más técnicos de las obligaciones, pero si les parece bien, esto voy a pasar rápido para que no se nos vaya el tiempo. Aquí les pongo algunos problemas que podría darse en torno a este derecho, por si alguno de ellos le interesa a alguno de ustedes, para que lo podamos hablar en el debate o en las preguntas. Bien, pasamos a la tercera parte de esta presentación rápida que quería hacerles. Hemos visto la historia, hemos visto que está contenido en los pactos, pero hemos visto que es un derecho que es un gran desconocido. Al Comité de Derechos Económicos Sociales es al que le tocaría poner al día este derecho. ¿Y esto cómo se hace? Se hace por medio de un
instrumento jurídico que se llama un comentario general. Un comentario general es una interpretación auténtica por parte del comité de las obligaciones contenidas en el pacto. Repito porque la idea es importante. Un comité de Naciones Unidas no es quien para crear obligaciones para un Estado. Un Estado en derecho internacional solo se obliga en ejercicio de su soberanía porque decide ratificar un tratado y obligarse internacionalmente. Pero la obligación del Estado está en que en su día decidió ratificar o hacerse parte de un tratado. Lo que sí puede hacer un comité, es decir, el día que usted decidió soberanamente ratificar un tratado, a lo mejor usted no se dio cuenta, pero adquirió estas obligaciones. Y esa interpretación se puede hacer de forma actualizada. Y esa es la labor de un comité y para eso están elegidos los comités, para que vayamos actualizando las obligaciones contenidas en los pactos. Y esto se hace a través de un comentario general. Y por eso estoy invitado aquí, yo tengo el honor de ser el relator del comité para el comentario general sobre el derecho a la ciencia, en el cual llevamos trabajando 4 años y que espero que aprobemos en octubre de este mismo año. Esta es una foto del comité, en concreto una reunión con la sociedad civil en que tratábamos de esta cuestión del derecho humano a la ciencia. Una vez que este comentario general haya sido aprobado en derecho internacional, los siguientes pasos que debería seguir para el máximo de reconocimiento es primero la fotografía de arriba pasar al Consejo de Derechos Humanos, que está en Ginebra, y una vez aprobado por el Consejo, la foto de abajo, la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Este es un trabajo que nos toca hacer en Naciones Unidas y bueno, pues que nos llevará unos años. De camino para ese desarrollo del derecho humano a la ciencia, contamos con muchos aportes y con con la ayuda de muchos aportes o inputs. El primero de ellos es el de la UNESCO, que fue la organización que introdujo en su momento el tema de ciencia en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Si se dan cuenta, la UNESCO al principio, hace todavía 10 años, le daba un enfoque al derecho de beneficiarse de las aplicaciones de la ciencia. Desde ese momento, algún grupo de juristas entre los que me encuentro, quisimos cambiar la lógica, es decir, el derecho a la ciencia es mucho más allá, mucho más que beneficiarnos de los avances científicos. Por supuesto contiene la beneficiarnos de los avances científicos, pero contiene aquello tan importante que los gigantes del 47 y 48 ya vieron. Contiene participación, contiene derecho a saber, contiene derecho a participar, contiene derecho a interesarse, contiene derecho a participar en la ciencia, no solo a beneficiarnos pasivamente. En un trabajo de 10 años pues, se ha conseguido que por fin la UNESCO incorpore el contenido pleno del derecho a la ciencia en su mandato, y por primera vez este año pasado dedicó el Día de la Ciencia al derecho humano a la ciencia, diciendo claramente que el derecho a la ciencia es un derecho primero a participar y luego a beneficiarse de la ciencia. El trabajo de la UNESCO en este sentido, habiendo incorporado los contenidos de derecho humano a la ciencia en su mandato, es importantísimo. Estamos en Elche y en Elche ha habido un centro UNESCO muy importante, que yo en su día fui director del centro UNESCO en el País Vasco y por eso conozco que aquí hubo un centro UNESCO importante, lleno de excelentes personas, y pues ojalá se pueda recuperar algún día la potencia de ese centro UNESCO en Elche, y de aquí les invito a retomar esa bandera, y si quieren contar con mi ayuda, pues con muchísimo gusto. Para movilizar a la sociedad mundial en este esfuerzo de recuperar toda la potencia del derecho humano a la ciencia y ponerlo al servicio de toda la humanidad, debemos contar con organismos internacionales, como hemos dicho que es la UNESCO, el principal. Debemos contar con estados,
Los estados cuesta mucho moverles, obviamente, que cambien su posición internacional en los espacios internacionales, pero poco a poco lo estamos consiguiendo. En los últimos 6 meses se han dado avances importantísimos. El Gobierno de España en noviembre propuso a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos, que son 20 y tantos, ahora no caigo cuántos son, es lo mismo, el reconocimiento del derecho humano a la ciencia como cumbre. Esto tiene una importancia enorme. Y se consiguió, ahí está la declaración de Guatemala, de la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos, en cuyo punto 45 incluye al final el reconocimiento efectivo del derecho a la ciencia. Esto tiene de diplomacia tiene una importancia tremenda. Yo lo he vivido en primera persona. Yo les puedo decir que llevo 4 años viajando y negociando con países de América Latina para que incorporen los temas de derecho humano a la ciencia en su mandato. Y no les voy a decir que era predicar en el desierto, pero bueno, me costaba mucho empezar desde el principio, explicar todo, asegurar que está dentro de sus obligaciones, etcétera, etcétera. En el momento en que tenemos ya una declaración de los jefes de Estado y de Gobierno, la cosa cambia. Ahora tienen el mandato y lo que tienen que hacer es desarrollar. Hemos avanzado muchísimo. Pero tenemos, por lo tanto, ya organismos internacionales como la UNESCO que han cambiado en cosa de 6 meses. Tenemos estados que han cambiado en cosa de 6 meses. Tenemos también referentes científicos importantes. Aquí tienen la revista Science, que bueno, ustedes saben mejor que yo, que podríamos decir que es, si no él, uno de los grandes referentes de comunicación científica. Pues bien, en el último número de este año pasado, dedicó su editorial, ni más ni menos que a esta cuestión, al trabajo que estamos haciendo y a la importancia de definir el derecho a la ciencia. Estamos organismos internacionales, estamos estados, estamos referentes científicos. ¿Quién falta? Falta la sociedad civil ahí. Bueno, la sociedad civil la voy a dejar para afuera para seguir el orden de la presentación, pero la dejo para luego. En los estados no solo están incorporando el derecho a la ciencia en su diplomacia o en sus relaciones internacionales, sino también en su normativa interna. Esta es la primera ley que hay en el mundo que incorpora a nivel constitucional el derecho a la ciencia. Y es la Constitución Política de la Ciudad de México. Ustedes me podrán decir, bueno, pero la Constitución Política de la Ciudad de México no es una constitución de un Estado, es de una ciudad. Sí, claro, no es de un Estado, pero bueno, es la Ciudad de México, que tiene más población que muchos estados, y luego desde el punto de vista jurídico tiene rango de Estado federado dentro de Estado federal dentro de Estado federado dentro de la Federación Mexicana. Bueno, de modo que, aun no siendo un Estado, es un documento muy importante como primer paso en el que el derecho a la ciencia se incorpora ya en una Constitución. No solo tiene importancia porque en un espacio tan importante como la Ciudad de México ya se ha incorporado a nivel constitucional y por lo tanto deriven un montón de obligaciones para todas las instituciones, sino eso crea una dinámica tal que todavía no hace un mes y medio, en febrero del 2019, 4 grupos parlamentarios del Congreso de México han propuesto incorporar el derecho a la ciencia ya a nivel constitucional, pero de la Constitución mexicana, no de la Ciudad de México, sino del país. Por lo tanto, tenemos estados que se están moviendo, tenemos regiones que se están moviendo, tenemos organismos internacionales que se están moviendo y, como les decía, tenemos la sociedad civil. Hasta hace poco no había una organización de la sociedad civil que trabajara el tema del derecho a la ciencia. Hemos dicho que era un gran desconocido, un derecho olvidado. Si ustedes miran organismos de la sociedad civil, ONGs que trabajan el derecho a la educación, por poner un ejemplo que hemos visto antes, o tortura, o libertad de expresión, o libertad religiosa, o salud, derecho a la salud, por ejemplo, pues encontrarán afortunadamente muchos. Si buscan organizaciones que trabajan por el derecho humano a la ciencia, hace 6 meses no encontrarían ninguna. Y les pongo que en cosa de un año hay muchas cosas que se han movido, hasta el punto de que en este momento pues, tenemos 4 organizaciones que ya están trabajando.
La primera es la AAAS, la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, que es la organización, la asociación científica más, ellos dicen que es la más importante, y eso ya es, lo que es objetivo es decir que es la más numerosa, la que incorpora más científicos, que tiene una gran asociación y por lo tanto tiene muy diversos departamentos, y uno de ellos se ha empezado a dedicar al derecho a la ciencia. La que está más aquí en italiano es una nueva red europea que ha surgido hace unos meses también para la promoción del derecho a la ciencia. Ahí arriba tienes una nueva organización también para el derecho humano a la ciencia, que tengo el honor de presidir. Pero la que me interesa más para todos ustedes es la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, que se ha creado en España, muchos de ustedes la conocerán, hace quizá un año o cosas así, no más desde luego. Un poco con el modelo de la asociación americana que les he mencionado antes, una asociación joven que en sus estatutos, en su mandato, ya ha puesto como uno de sus 3 o 4 puntos de su mandato la promoción del derecho a la ciencia. Ya he cubierto los 30 minutos que les decía para la presentación. Como ven, he intentado dar mucha información, he dejado muchas puertas abiertas, pero ha sido intencionadamente. Si hago un resumen en un minuto, la ciencia es un derecho humano desde el principio, aunque sea un gran desconocido. Es un derecho humano además no solo a beneficiarnos, no solo a tener acceso a los medicamentos, por poner un ejemplo, sino a participar en la ciencia. Eso tiene un contenido normativo que tiene obligaciones para el Estado, que Naciones Unidas estamos intentando en este momento recordar. Pero mientras tanto, mientras Naciones Unidas estamos haciendo este trabajo, hay una ola que se está moviendo. Hemos visto que hay países que se mueven, hay constituciones locales que se mueven, hay organismos científicos que se mueven, hay sociedad civil que se mueve para recuperar la potencia del derecho a la ciencia que teníamos en el 47 y 48 para traerla en el 2019. Un movimiento en el que la UNESCO tiene la sociedad civil de la UNESCO tiene una importancia, una relevancia muy notable, y por eso les ponía esta última presentación de que siendo Elche una ciudad con una potencia UNESCO tan grande, con 3 espacios reconocidos por la UNESCO y con una tradición de participación de la sociedad civil en la UNESCO, pues sería muy bonito que también se tomara este asunto como una de las líneas de trabajo desde aquí. Y sin más, pues muchísimas gracias, y he cumplido en reservarme un cuartito de hora pues, para sus comentarios o preguntas. Muchas gracias.